Bien, aquí quedamos. Aquí hay otro ejemplo. También todavía no hemos desarrollado la parte algebraica, es decir, la aplicación de la segunda ley de Newton para desarrollar el ejercicio, porque eso lo vamos a hacer haciendo ejercicio. Aquí lo que me interesa es que veamos bien la primera parte. Uno es observar el fenómeno y establecer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, esto son dos masas que están unidas por una cuerda, que quedamos que la cuerda iba a ser inextensible y sin masa o masa despreciable, y están unidas a través de una polea. Este tipo de poleas se llaman poleas fijas, y aquí un cuerpo sube y el otro baja. Entonces hay que hacer el análisis o el diagrama de cuerpo libre para cada uno, porque hay dos objetos que van a estar relacionados por medio de la tensión. Entonces, si miramos el objeto 1, ¿cuáles son las fuerzas externas que están actuando sobre el objeto? Sería el peso del objeto, ¿cierto? M1 por la aceleración de gravedad. Y lo otro, la tensión que está jalando. En este caso dice que la aceleración va hacia arriba, o sea, este objeto se está moviendo hacia arriba. Entonces, por lo tanto, el otro se mueve hacia abajo. Así que la tensión es como si alguien lo estuviera tirando hacia arriba, ¿verdad? Entonces tiene el valor este que está aquí, esta magnitud, y, y la dibujamos ahí, ¿cierto? Ahora, ojo que hay que tener, una cosa es la dirección en la que va a ir el movimiento y la otra es que se produzca la tensión, que no tiene nada que ver con eso. O sea, si estos objetos estuvieran solitos en equilibrio aquí sin moverse hacia arriba y hacia abajo, aquí también habría una tensión, ¿sí? Sería la misma tensión esta que está aquí. Em, para resolver ese ejercicio. Entonces aquí una cosa es el movimiento o la dirección en la cual se mueve el cuerpo, que esto pertenece digamos, a la parte derecha de la ecuación de Newton, ¿ya? Por lo tanto, no se dibuja en el diagrama de cuerpo libre, pero usted puede hacer aquí una flechita lejos, indicando también en qué dirección va el movimiento, y puede ser representado por una flecha que le indique la velocidad también en esa dirección o la aceleración, pero no se dibuja en el diagrama de cuerpo libre. Entonces ahí tenemos listo nuestro diagrama de cuerpo libre. O sea que aquí no hay sumatoria de fuerza a lo largo del eje X porque no hay fuerza en esa dirección horizontales, ¿cierto? Ni positivas ni negativas. Pero sí hay a lo largo del eje Y. Entonces si lo pensamos como vectores y nos piden sumar estos vectores, tendremos que sumar el t y más el vector m1g. Pero si lo ponemos en componentes sería la magnitud de t menos la magnitud, o sea, m1 por el valor de g. Ahora, ¿eso a qué va a tener que ser igual? Va a depender de lo que se quiera hacer el ejercicio, porque eso representa la sumatoria de fuerza a lo largo del eje X, la sumatoria de las componentes de las fuerzas a lo largo del eje Y, perdón. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En este caso me dice que hay una aceleración, así que sería la aceleración a sub 1 al lado derecho. Y solamente la dirección Y también, porque recuerden que como este es un vector, no tiene componente a lo largo del eje X, pero sí tiene uno a lo largo del eje Y. Ahora vamos al diagrama de cuerpo libre para el objeto 2. Lo mismo, también está la cuerdita y comparten la misma cuerda, así que la tensión es la misma. La vamos a dibujar ahí, ¿cierto? Es como si la cuerdita lo tirara hacia arriba. Eh, y la masa del cuerpo m2 por la aceleración de gravedad. Entonces, si se fijan, el diagrama de cuerpo libre es lo mismo, pero son objetos diferentes. Y lo otro, que también la dirección de la aceleración es hacia abajo, a sub 2. Entonces, seguramente aquí el problema es preguntar cuándo estas aceleraciones son iguales, o si hacemos las dos aceleraciones igual a cero, se quedarán quietos, etcétera, etcétera. Eso lo vemos al resolver un problema. Eh, aquí yo hablé rápidamente de la fricción, aquí nos vamos a detener un poquito. Los casos ideales que hemos visto hemos considerado sin fricción. Es decir, que no hay, vamos a ver después más adelante eso, no hay pérdida de energía. Y eso si nos queremos aproximar un poco a a la realidad, porque todo modelo físico es una aproximación a la realidad, cada vez es mejor, pero aproximación al fin. Entonces vamos a integrar un componente más acá, que es la fricción.
O un medio viscoso, por ejemplo, si estamos estudiando una bolita de acero que cae en o pasa del aire, ¿cierto? A un medio viscoso, por ejemplo, glicerina. Y es un ejemplo típico y un experimento que se hace. Entonces la glicerina es un medio que resulta ser viscoso y le presenta resistencia al movimiento con el cual venía. Acá como vamos a hablar casi siempre de plano inclinado o de plano, ¿cierto? La superficie de contacto es la que va a oponer resistencia al movimiento y ahí ocurre este fenómeno o aparece esta fuerza que vamos a llamar em, fricción. Entonces cuando un cuerpo esté tocando cualquier otro, en la interfase de esos objetos existe fricción. Ahora, que el problema diga que es despreciable es otra cuestión. Entonces, también estos son hechos experimentales. La fricción va a ser proporcional a la fuerza normal. Nótese que hablamos de fuerza fricción y esa fuerza fricción es entre la superficie de contacto, ¿cierto? Del objeto. Aquí sería representando esta flechita, ya vamos a conversar acá, pero yo quiero ver la idea, que es una fuerza que está entre la superficie de contacto, en la interfase. Y resulta ser que es proporcional a la fuerza normal, que es un vector que es perpendicular a ese. Entonces tienen que tener cuidado cuando lo anoten porque significa em, que es proporcional y lo anotamos en función de las magnitudes. Porque, claro, uno podría decir, bueno, yo puedo hacer proporcional una cosa a la otra y después calcular esa constante proporcionalidad y hacerla igual. Entonces uno podría pensar equivocadamente que estos vectores son iguales y no lo son. Podrían ser iguales en magnitud, pero tienen direcciones distintas, por lo tanto no es el mismo vector. Eh, Vamos a ver que la fuerza estática, perdón, la fricción estática, que es una fuerza, así que no está mal dicho, es generalmente mayor que la fuerza de fricción cinética. Vamos a aclarar eso inmediatamente. Entonces me están diciendo que hay dos tipos de fricción. Sí. La proporcionalidad de la cual estamos hablando viene dado por el coeficiente de fricción que se anota con la letra mu y va a depender obviamente de la superficie de contacto. No es lo mismo deslizar un bloque sobre una superficie de madera que sobre una superficie, por ejemplo, de piedra o una lija sobre una lija, etcétera. Y esto es importante, la fuerza de fricción, el vector, su dirección siempre va a ser opuesta a la dirección del movimiento. Vamos a ver que luego aparece una fricción, una fuerza de fricción, que a pesar de que estamos tratando de mover el objeto no se mueve, pero la fuerza de fricción aparece igual. Esa es como lo nuevo, lo novedoso. Y los coeficientes de fricción son independientes del área de contacto, o sea, va a ser lo mismo, o el coeficiente va a ser lo mismo si yo tengo un lápiz que es de un material y que es muy delgadito, ¿cierto? Y lo deslizo sobre una superficie X a tener un cuadrado del mismo material del lápiz y lo desplazo por la misma superficie, el coeficiente de fricción va a ser el mismo. Entonces vamos a ver acá más detalladamente lo que acabamos de decir. Hagamos el análisis ideal primero. Tenemos un objeto acá y lo que vamos a agregar, primero dejémoslo en reposo, ¿cierto? No hay ninguna fuerza actuando sobre él. ¿Qué fuerzas externas estarían presentes? ¿Cierto? La fuerza peso y la normal. Ahora agreguemos que yo o estoy empujando hacia la derecha o lo estoy tirando este tacho de la basura hacia la derecha por medio de un cable o por mis manos estoy empujando de izquierda a derecha. Entonces va a aparecer una fuerza en esa dirección. Inmediatamente aparece, si, o sea, podríamos hacer el ejemplo despreciando la fuerza de fricción, pero aquí la idea es ir involucrando cosas que hacen el problema más interesante y lo aproximan más a la realidad. Entonces, inmediatamente que yo aplico la fuerza, independiente si el tacho de basura se mueve o no, aparece una fricción, una fuerza de fricción. Entonces aquí viene la separación de las dos fuerzas de fricción. Si yo al aplicar la fuerza, el tacho no se mueve, vamos a hablar de fricción cinética. Es decir, aparece la fricción, pero se llama fricción cinética. Está en un estado inminente de movimiento. Entonces, cuando se rompe ese estado inminente de movimiento, el tacho se mueve
y la fuerza de fricción que antes era estática pasa, entre comillas, digámoslo así a los amigos, automáticamente a ser una fuerza de fricción cinética. Entonces, eso es lo que decía en el punto anterior, que volvamos acá. ¿Dónde lo teníamos? Que la fuerza de fricción estática, o sea, si yo estoy aplicando la fuerza y el tacho no se mueve, esa fricción estática, esa fuerza va a ser mayor que la fuerza de fricción cinética. O sea que la fuerza, una vez que yo empiezo a mover el tacho de la basura, la fricción o la fuerza de fricción cinética ya no tiene la misma magnitud, es menor. Eh, entonces aquí también hay otra forma de verlo. Si yo aumento la fuerza, también estoy aumentando la fuerza de fricción estática. Si disminuye la fuerza, también disminuye. Y está representada en este grafiquito, que es lineal. O sea, si yo aumento, la otra aumenta. Si disminuyo, la otra disminuye también. ¿Sí? Son proporcionales o iguales en magnitud, si tú quieres. Pero resulta que dijimos que la fuerza de fricción era proporcional al coeficiente de fricción. O sea, perdón, a la normal. Y eso está representado por esta desigualdad, que la fuerza de fricción siempre va a ser menor o igual que un coeficiente. En este caso sería un coeficiente de fricción estático, falta la sub S aquí. O en general va a ser así. Ahora, supongamos que la fricción es estática, entonces este mu sería estático, pero proporcional al valor de la componente de la normal. Y finalmente, bueno, ¿por qué se produce? Se produce por irregularidades entre la superficie de contacto. Finalmente, si lo miramos bien microscópicamente, estas irregularidades ocurren, bueno, prácticamente todo es fuerzas de fuerzas electromagnéticas que están interactuando ahí. Bien, Profe, dígame. yo no entiendo bien el último punto, el de que la fuerza fricción estática es proporcional a la normal. Eso es por un hecho experimental. Es- o sea, ¿cómo relacionamos? Porque aquí ya relacionamos qué es cómo es, si yo aplico una fuerza, aparece una fuerza en oposición al movimiento, ¿cierto? Aquí tenemos la fuerza y aquí tenemos la fuerza que se opone a ese movimiento. Y ellas son proporcionales una con la otra, ¿sí? O sea, en principio yo también podría decir que la fuerza de fricción estática es igual o proporcional a la fuerza aplicada. Eso es cierto. Y está mostrado aquí en el grafiquito. Si aumenta una, aumenta la otra, etcétera, etcétera. Pero lo otro es descubrir cuánto vale la fuerza, realmente cómo podríamos escribir la fuerza estática, o sea, perdón, la fuerza de fricción estática. Y experimentalmente uno puede encontrar, de hecho hay un ejercicio, no sé si está en la guía, que es súper sencillo. Ustedes pueden poner una moneda sobre una tapa de un libro, pero que sea de tapa gruesa, e ir levantando la tapa hasta que se empiece a deslizar la moneda, y uno puede encontrar el coeficiente de fricción, o sea, este mu, y puede encontrar por medio de la segunda ley de Newton cuánto vale la normal. Entonces encuentra que la fuerza de fricción siempre va a ser igual a lo más o menor que la componente de la normal por este coeficiente chiquitito, o este chiquitito, este coeficiente de fricción cinética. ¿Sí? Es como, es como cuando definimos la fuerza de gravitación universal, ¿cierto? De un hecho experimental. No viene de ninguna otra parte. Si tú quieres, también se puede ver como definición. Definimos que la fuerza de fricción es menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal. Em, Otra forma de verlo también puede ser que si yo obtengo una fuerza que es proporcional, como dijimos, igual a esta fuerza, si yo aumento la fuerza aplicada, el F grande va a ser proporcional en algún caso a la fuerza de fricción. No necesariamente igual, pero hagamos el caso en que es igual. Bueno, si hacemos eso, no nos podemos poner en el caso en que vamos a pasar a la fuerza de fricción cinética, pero entre comillas, veámoslo como
como un pequeño ejemplo. Entonces, lo máximo que podríamos hacer es que sean iguales. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza de fricción cinética, que sería esto que está acá. Y pensemos en el caso en que esta desigualdad es igual. Entonces, si yo tengo el coeficiente de fricción cinética entre los materiales, yo podría hacer la división de esa magnitud dividido por el coeficiente de fricción cinética, y eso me va a dar el valor de la componente la normal, que obviamente uno la saca de la normal de la resolución de la segunda ley de Newton, primero pasando por el diagrama cuerpo libre y después eh, despejando la normal del sistema de ecuaciones y obteniendo un valor, y nos damos cuenta que son el mismo. Por eso esta ecuación queda así. Si tú quieres la puedes ver así. Es la magnitud de la fuerza de fricción estática, que en principio para este ejemplo podríamos hacerla proporcional o igual a la fuerza aplicada, y si yo divido eso por el coeficiente, que lo conozco experimentalmente, me va a dar el valor de la componente de la normal. Hay varias formas de ver esto. Profe, ¿y el coeficiente de fricción lo dan? También es una cuestión experimental y es para diferentes materiales, tienen su coeficiente de fricción estático y cinético. Ahora, el problema, como son teóricos, por ejemplo, veamos, el experimentalmente yo lo puedo sacar con el ejemplo que te di de la monedita con la tapa del libro, y ahí yo puedo sacar el coeficiente de fricción estático, y creo que está hecho o lo vamos a hacer, que va a ser proporcional a la tangente del ángulo. Entonces ahí yo puedo sacar un coeficiente de fricción cinético, y obviamente podría sacar los otros valores que necesito, por ejemplo, una fuerza, qué sé yo, un montón de cosas. Pero hay veces en que uno, ahora en los enunciados teóricos, puede preguntar por cuánto vale ese coeficiente o puede darlo. O sea, tienen las dos alternativas. Lo vamos a ver en la guía. En la guía. Entonces, si yo rompo el estado inminente de movimiento, ¿cierto? Voy a poder lograr mover el objeto en la dirección deseada, por supuesto, y va a aparecer, les decía, fíjense que este gráfico anterior continúa, pero hay un quiebre aquí, pum, inmediatamente decae, aquí, pum, y eso es en un lapso de tiempo infinitesimal, y por supuesto se obtiene que si yo mantengo esa fuerza, el coeficiente de fricción cinético ahora pasa a ser el coeficiente, perdón, la magnitud de la fuerza de la fricción cinética pasa a ser igual a la magnitud de la normal por el coeficiente de fricción cinética. Así que esto, cuando se le pone no es antojadizo cambiar un signo de estático, bueno, está en inglés de static con el cinético, que sería kinetic. No es antojadizo esa etiqueta. Entonces siempre, bueno, si ustedes no le quieren poner esas letras, ponen otras, pero tienen que hacer la diferencia. Pero siempre es proporcional o igual, si ustedes quieren, en este caso, aquí va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. Estamos ignorando las variaciones de coeficiente de velocidad, claro, aquí cuando se produce en este lapso, este periodo cortito de tiempo, ¿cierto? ¿Qué va pasando ahí? Para nosotros. Para gente que le interese estudiar esa parte, sería interesante. Entonces y agregamos un ingrediente nuevo a nuestro inventario, que es la fricción, simplemente la fricción. Ahora va a depender si queremos que el objeto se mueva o no, si trabajamos con el estático o el cinético. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un bloque que yo solamente mirando, ni siquiera hemos puesto enunciado, pero nos damos cuenta que este bloque, si yo lo dejo ahí, debería deslizar hacia abajo, o podría estar subiendo si alguien lo empujó hacia arriba. Pero fíjense que aquí este vectorcito que está aquí me está diciendo que hay una fuerza de fricción en esta dirección, quiere decir que el movimiento va hacia el otro lado. Entonces, lo que tengo aquí es un bloque que puede estar bajando o que puede estar quieto con tendencia a deslizar hacia abajo. Me fijo, ¿qué etiqueta tiene la fuerza de fricción? La de estática. Entonces el cuerpo tiene una intención, bueno, si es que tuviesen intención en los cuerpos, pero
digámoslo así, entre comillas, a bajar, pero está quieto. Así que lo que aparece ahí es la fricción estática. Se debería dibujar aquí también. Sí, se puede dibujar afuera. Recuerden que los vectores no les pasa nada si los movemos paralelamente, pero aparecería aquí, ¿cierto?, en la interfaz. Pregúntame nomás, Silvia. Yo tengo una duda de ese mg seno de teta y el mg coseno de teta que están en las flechitas que ¿Sí? representan la fuerza y al otro lado creo que la fuerza, bueno, no sé cuál es la que va hacia abajo, Ajá. pero el que representa la fuerza y el otro. ¿Esos serían los componentes del vector? Sí, O... sí. Ya, mira. Entonces, déjame terminar la idea y analizamos tu pregunta, porque eso es lo que viene. Entonces aparece esta fuerza de fricción. Entonces ahora tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto cubito aquí. Entonces vemos que esta cosa tiene un peso, así que dibujamos la fuerza peso hacia abajo, que aquí está con el F sub g, que sería fuerza gravitacional, pero nosotros dijimos que era equivalente y la vamos a escribir como mg. Entonces esto sería m por g vector. Esa sería la fuerza peso. La otra fuerza externa que está actuando sobre el bloque sería la normal, ¿cierto? Que la dibujamos perpendicular a la superficie de contacto. Y finalmente aquí aparece la fuerza de fricción estática, ¡pum!, que la dibujamos hacia allá. Y el sistema de referencia que ocupamos, este que está aquí en líneas punteadas, dijimos que lo íbamos a hacer así para planos inclinados. O horizontal si el ángulo es cero. O sea, igual siempre eligiendo el eje X paralelo a la superficie. Entonces ahora vendría el paso siguiente. Habría que descomponer estos vectores si es que se pueden descomponer. Y vemos que el vector normal está en la dirección del eje Y, así que va a tener solamente componentes a lo largo del eje Y. Perfecto. Recuerden que todo eso lo tenemos que escribir después. Yo estoy hablando en palabras. Y la fricción estática también está solamente a lo largo del eje X, pero en la dirección del eje X negativo, así que si escribo la componente sería menos F sub S. Pero ¿qué pasa con la fuerza peso? La fuerza peso apunta siempre hacia el centro de la Tierra, o si ustedes quieren, la aceleración de gravedad en realidad apunta hacia el centro de la Tierra. Así que este vector habría que descomponerlo. Como este vale m por g en magnitud, o menos mg si ustedes quieren, vector dirección... no le podemos poner dirección todavía porque no lo hemos descompuesto. Dejémoslo como magnitud, mg. Entonces, hay un ángulo, aquí me señalan que este ángulo es el que yo voy a medir, que es igual al ángulo del plano de inclinación. Esto se puede resolver simplemente por triángulos rectángulos que están aquí, este que se forma aquí con la flechita que estoy moviendo, y con este triangulito rectángulo que están aquí, que está aquí. O sea, este vale 90, así que este va a valer cierto valor, ¿cierto? Entre este y este va a ser 90, o sea, sería este ángulo de aquí más este que está acá, pero aquí tengo uno de 90. Aquí yo formo otro triángulo de 90, así que todo esto es geometría, lo pueden demostrar y llego a la conclusión de que ese es el mismo angulito, este que está aquí. Entonces, descomponemos a lo largo del eje X. Como estoy marcando este como ángulo que me guía, entonces estoy hablando del cateto opuesto, está asociado con el seno, así que lo proyecto hacia allá y en la dirección positiva, así que sería la magnitud del peso mg por el seno de teta. Y ahora proyecto hacia lo largo del eje y sería la magnitud mg por coseno de teta. Esa es la magnitud. Si lo queremos escribir, ¿cierto?, por componentes como vectorcitos, tendríamos que escribir menos mg coseno de teta, ¿cierto? O sea, el vector peso se complica aquí un poco. Sería mg seno de teta dirección y gorrito menos mg coseno de teta j gorrito. ¿Ya? Eh, Así que este tipo de ejercicios van a salir. El otro tipo de ejercicios que son típicos son estos conectados. Pero en cierta forma ya vimos un poquito eso que fue con la máquina de Hadwood. Aquí simplemente lo que estamos agregando es un poco de dificultad en poner uno de los objetos sobre un plano inclinado. Y el objeto podría estar bajando o subiendo. Y el análisis es el mismo. O sea, tenemos dos objetos que son de importancia. El M1. Así que hacemos su diagrama de cuerpo libre. La tensión, ¿cierto? Porque aquí va
unido por la cuerdita. Y el peso M1G, que sería acá dibujado sobre el objeto. Y el otro objeto de interés es M2. Por supuesto, lo dibujamos en un plano. Y esto también es aconsejable. Si el diagrama está inclinado, por favor, no enderecen el sistema coordenado. Puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, pero si lo tengo clarito. Pero si no, es mejor dibujar el sistema coordenado inclinado y todo como está en el plano inclinado. Porque si yo enderezo esto, me puedo confundir con los ángulos y me queda la crema. Entonces el diagrama cuerpo libre sería elegir este sistema coordenado prima. Y aquí la persona está eligiendo positivo hacia abajo porque el movimiento va hacia abajo, entonces seguramente quiere calcular que la aceleración, su componente aparezca como positiva, ¿cierto? En esa dirección. ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta masa? Fíjense que son las mismas que tenemos en este, solamente que estamos cambiando un poquito el, 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 el contexto. Tengo la normal, tengo el peso. ¿Qué estoy cambiando? Este problema no tiene fricción, no está dibujado ni está diciendo nada aquí que haya fricción, entonces solamente está la tensión. Si hubiese fricción, aparte de la tensión, tendría que dibujar un vector en esta misma dirección de la tensión como fuerza de fricción, porque el objeto va hacia abajo y dijimos que la fuerza de fricción siempre es en dirección contraria al movimiento. Si el objeto fuese subiendo, tendríamos el mismo diagrama cuerpo libre este, pero la fricción la tendríamos que dibujar en la dirección de los X positivos. ¿Sí? Porque el objeto va subiendo, así que la fricción siempre aparece en dirección contraria al movimiento. Entonces son detallitos que hay que ir aprendiendo. Ya, voy a llegar hasta aquí, en esta parte, porque prefiero que hagamos ejercicios y después, en su debido tiempo, si es que no alcanza, vemos la aplicación de la ley de Newton con movimiento circular. En general lo paso al tiro, pero yo prefiero que vayamos piano a piano porque es harta materia la que hemos ido viendo. O sea, es poquita, pero su desarrollo es harto. Me refiero de cómo entenderlo, que es lo que hemos conversado, si se entiende lo que yo he dicho. Yo creo que se sigue la idea, pero yo creo que están todos expectantes en el hecho de cómo hacer los ejercicios. Entonces, para eso, yo voy a subir una guía ahora. Me dan unos. Bueno, la voy a abrir aquí mientras tanto porque igual me voy a demorar un poco. Para que ustedes trabajen mientras. ¿Dónde estás, tarea? Aquí estás. De nuevo, quizás es un poco. Estoy un poco diabólico en tirarlo a los leones inmediatamente, pero. De nuevo, no se hagan problemas. Si no sale a la primera, no importa, lo resolvemos entre todos. Pero la idea es que quiero ver o que veamos cómo nos enfrentamos a un problema sin tener idea de cómo se hace o si de algo entendí o seguí la idea, qué es lo que puedo aplicar aquí en el problema, ¿ya? Y eso es solo porque no he subido la guía y la voy a subir inmediatamente, pero se la voy a mostrar acá mientras tanto. ¿Se ve? Sí, profe. Ya, entonces el primer problema dice, una fuerza determinada produce una aceleración de 5 metros partido por segundo cuadrado sobre un cuerpo patrón de masa m1. ¿Ya? O sea, me están diciendo que la fuerza es igual a 5 unidades, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo? Que la fuerza, que esa fuerza eh, está actuando sobre un cuerpo que tiene una masa m1 y le produce al cuerpo una aceleración de 5 metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Después dice, cuando la misma fuerza, F, se aplica a un paquete de helado de masa M2, le produce una aceleración de 11 metros partido por segundo cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es la masa del paquete de helados y cuál es el módulo de la fuerza? Entonces, mientras yo pongo la guía en la página web, ustedes traten de hacer el ejercicio 1, a ver qué se le ocurre hacer.
Ya chiquillos, chiquillas, coméntenme un poquitito, a ver qué alcanzaron a hacer en este ratito. ¿Qué se les ocurre? A ver. Anoten ahí, dice, bueno, una fuerza determinada produce una aceleración. O bueno, pueden verlo, ya les subí la guía a la página web, lo pueden ver ahí. Yo se los dejo unos segundos si lo quieren anotar. Una fuerza determinada produce una aceleración de 5 metros partido por segundo cuadrado sobre un cuerpo patrón de masa m1. Cuando la misma fuerza se aplica a un paquete de helados de masa m1, m2 le produce una aceleración de 11 metros partido por segundo. Ah, quizá el detalle... eh, el detalle que se me olvidó decirles que, bueno, ¿se acuerdan que hablamos al principio hablamos de las unidades fundamentales, ¿cierto? Longitud, masa y tiempo. Y fijábamos la longitud patrón, que era un metro, el tiempo patrón, que era un segundo, y la masa patrón, por eso aquí dice un cuerpo patrón de masa M1, era un kilogramo. Así que aquí me están dando cuánto vale la masa del primer objeto. Un kilogramo. Siempre que diga cuerpo patrón, masa patrón, tiempo patrón, se refieren a esas unidades fundamentales y sería un segundo, un kilogramo o un metro. ¿Ya? Y después dice, cuando la misma fuerza se aplica a un paquete de helado de masa m2, le produce una aceleración de 11 metros partido por segundo. Aquí me están dando la aceleración, pero no tengo la masa m2. Entonces, ¿cuál es la masa del paquete de helado? Me están preguntando cuánto vale m2. Y después, ¿cuál es el módulo de la fuerza? ¿Ya? Entonces, sin, sin susto, alguien que comente. Incluso nos sirve, no sé cómo se hace, también sirve. Habría que sacar la fuerza 1, creo que multiplicando la aceleración por la masa. ¿Ya? Y después eso pues dice que se aplica la misma fuerza en el 2, así que la fuerza sería eso mismo. Y eso Sí. se tendría que igualar a la aceleración por X porque no sabemos cuál es la masa y ahí despejarlo. ¿Y cuánto te dio eso? Apenas lo anoté, ya le digo. ¿Alguien más lo hizo de la misma forma o diferente o quiere agregar algo? Cero Bueno, coma 45 kilos. sí, yo dibujé primero los objetos. ¿Está bien? Hace falta ejercicios. Bueno, ese es un comentario de antes. Yo dibujé primero los objetos. ¿Están bien? ¿Está bien? Dibujar. Luego, ya que vamos a necesitar ejercicio, a pesar de que aquí nos aparece un dibujo o nos dicen que dibuje, lo que hizo la compañera que dijo está súper. Aunque va a ser un dibujo sencillo, pero tengo un cuerpo, ¿cierto? Al cual le aplico una fuerza F. Y este es el M1. Y obtengo una aceleración A sub 1 en esa dirección. Después la misma fuerza se aplica a una masa M2. De la cual esta conozco. Yo conozco cuánto vale M1. Conozco M1 y conozco la aceleración 1. Este por si acaso es un punto y coma. Aquí aplico la misma fuerza a un objeto M2 que no conozco cuánto vale, pero sí conozco cuánto vale su aceleración. Ahí estaría el dibujo que hice la compañera. ¿Alguien más? Aparte de lo que han dicho las dos compañeras. Alguien que me diga que cómo escribiríamos lo que mencionó Silvia en palabras. Matemáticamente, ¿cómo se escribiría todo? Voluntarios, chiquillos. Si no, yo los interrogo. A ver, preguntémosle a José Sáez. Profe, ay, ¿Alguien? Ya, ¿te salvaste, José? ¿Quién iba a hablar? ya. Dale. Yo lo escribí matemáticamente como F1 es igual a F2. F1 es igual a F2. Claro, esa es la condición. Vamos a anotarlo así. Y como son iguales, lo vamos a hacer igual a un F, ¿cierto?
Y eso lo dedujiste, o lo dedujimos porque me dicen que es la misma fuerza. Así que súper. Después, Eso después lo desglosé, convirtiendo el F1 en 5 metros en la aceleración y la masa respectiva. ya, entonces eso quiere decir que tenemos, primero, recuerden que esto es un gusto mío, en general, no sé si todos actuarán de la misma forma, pero ¿qué tenemos? Tenemos una fuerza que se supone que es F1, y estamos anotando magnitud, así que sería M1 por A1, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el F2 igual M2 por A1, perdón, por A2. Pero de aquí concluimos que podíamos anotar F igual M1 A1 y F igual M2 A2, porque es la misma fuerza, ¿cierto? Eso fue lo que hiciste. ¿Qué me estaba hablando? Sorry. Sí, lo Fabián. desglosé y después le puse el signo igual. M1 a 1 e igual M2 a 2. Claro, porque es la misma fuerza, entonces lo que podemos hacer aquí es poner M1 por A1 es igual a la fuerza, pero esa fuerza también es igual a M2 por A2, ¿cierto? Y ahí tenemos en palabras, o el compañero nos dijo matemáticamente lo que había dicho en palabras la compañera. Y aquí ahora entonces, como Y ahí lo reemplacé, cada claro, uno. como nos preguntan por la masa M2, vamos a despejar M2. ¿Qué sería esa? Entonces, la masa patrón, un kilogramo. La aceleración del primer cuerpo, ¿cuánto era? 5, ¿es cierto? 5, ¿no? Sí. 5 metros partido por segundo cuadrado. Y la aceleración del M2 era 11 metros segundo cuadrado. Lo que nos da como resultado, ¿cuánto? Dijo Silvia. 0,45 kilogramos. 0,45. Listo. Tenemos la letra A. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Todos ok? ¿O no? ¿Se entiende? A ver. Dedito para arriba, dedito para abajo, dos deditos para arriba y el resto 5, 7, 11, 12, 11, 12, 13. Uno no, el que marcó, o puede ser más o menos. Pregunte el que marcó el X en su momento de despejar la duda. ¿No? No, profe, no se preocupe, es que estoy con sueño, así que no voy a entender aunque pregunte. Y si te digo que te voy a poner un 1, ¿despertaría yo, no? No, profe, es que no dormí en toda la noche. ¿Un 0? ¿Tampoco? Ya está bien. Pero bueno, como queda grabado, yo estoy seguro que tú lo vas a volver a ver Profe, en algún momento y se va a entender. Dime, una compañera ahí, dígame. ¿qué valor le puso a la masa 1, a M1? 1 kilogramo porque representa el metro patrón. O sea, perdón, metro patrón. El kilogramo patrón. El enunciado dice que es una masa patrón o cuerpo patrón. O podría también se podría haber puesto sobre una masa patrón de M1. Entonces, si me dicen patrón, es porque se está refiriendo a las unidades fundamentales que son longitud, masa y tiempo, y que nosotros dijimos que existía un metro patrón, que era el metro, el tiempo patrón, que era un segundo, y en este caso la masa patrón, que es 1 kilogramo. Ah, No ya. se puede dibujar, mira, Juan pregunta, no se puede resolver con un sistema de ecuaciones. Lo que acabamos de hacer es un sistema de ecuaciones. Aquí están las dos ecuaciones, esta de aquí y esta de acá. Y lo resolvimos por medio de la resolución del hecho de que las dos fuerzas eran iguales, las igualamos. Y al igualar, ¿cierto?
nos queda esta ecuacióncita. Y de aquí despejamos el M2, que es el que nos están preguntando, y obtenemos M2. ¿Qué es lo que hicimos interesante acá? Que no, o sea, si lo miramos fríamente en matemáticas son dos ecuaciones y había que igualar una a la otra para despejar una de las variables que están ahí. Pero físicamente estoy analizando fuerzas por medio de la segunda ley de Newton. O sea, lo que hemos aplicado aquí es la segunda ley de Newton sobre estos objetos. Así que este es el primer paso que hemos dado. Veamos el segundo paso que vamos a dar, que sería calcular la magnitud de la fuerza F. ¿Cuánto sería? ¿O qué hacemos? A ver, preguntémosle a Benjamín Guerrero. Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? Eileen. ¿Está por ahí, Eileen? Hola, profe. Hola. ¿Qué se le ocurre a usted hacer? A ver. ¿Me escucha? Sí, sí, escucho bajito, pero te escucho. ¿Qué tengo? ¿Cuál me preguntó, perdón? Por la letra B, ¿cuánto valdría entonces ahora la magnitud de la fuerza? De esta fuerza Mm, F que es igual en ambos casos. O que estamos aplicando la misma fuerza. Chuta. Buena respuesta. Ya, no importa, Eileen. Pero a poner atención. Vamos con Joaquín Fernández. A ver, Hola, profe, yo estoy acá, pero no pesqué bien el hilo, que estoy recuperando su solucionando 18. otro problema. Sí, Ya, ya, no, pero estoy acá en la clase. ya. A ver, Montse Báez. No, tampoco se me ocurre cómo. Esta parte es la que más me cuesta a mí, de física, en realidad. Hay que ponerle atención entonces. Dominique Valdebenito se arriesga. Muy bien, dice. ¿No sería F igual a M por A? Por supuesto. Porque no podemos hacer otra cosa que hablar, si estamos hablando de la ley del movimiento, ocupar una de las tres leyes, ¿cierto? Que sería la inercia, que está inmersa ahí con el asunto de la masa. La segunda ley de Newton, que es la que estamos ocupando, pero que estamos hablando solamente de componentes, entonces esto es igual que en el colegio, nomás anotamos F igual a M por A. Como un primer ejemplo, un primer ejercicio, y estamos definiendo, supongamos que el eje de los positivos hacia acá, así que nos olvidamos como en cinemática, en una dimensión de la estructura, o de ponerle la flechita. Entonces sería Fm por A. Pero aquí tenemos dos opciones. Calculamos Fm por A por M1 por A1 o por Fm2 A2. Por eso fue lo que establecimos aquí, ¿cierto? No, ahí no. Aquí. Entonces, si ocupamos cualquiera de las dos, vamos a encontrar el valor de la fuerza, de la magnitud de la fuerza. Si lo hacemos por acá, sería F sería 1 kilogramo por 5 metros partido por segundo cuadrado. Creo que ese es lo más fácil porque no tengo ni que hacer mucho esfuerzo. Serían 5 newton. Tienen que verificar que también lo puedo sacar por acá. O sea, M2, ¿cuánto valía? Encontramos 0 que era 0,45 kilogramos y la aceleración de 11 metros partido por segundo cuadrado. Eso debería dar también aproximadamente 5 newton. Así que ahí tenemos la magnitud de la fuerza. Recuerden, estamos haciendo o estudiando dinámica, estamos viendo las leyes del movimiento, así que aparte de lo que hemos aprendido en cinemática y lo que hemos conversado en la clase anterior y en esta, no hay más ecuaciones que aparezcan, así que tenemos que resolverlo con lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, no le he dado recreo, pero vamos a aprovechar ese recreo, porque yo soy malo. Van a aprovechar esos 10 minutos para tratar de resolver el problema 2. Entonces,
10 minutos desde ahora ya para resolver el problema 2. Bueno, por si alguien todavía no ha abierto la web o tiene problemas ahí con la internet para ver la página, ahí está el ejercicio 2. Dice, encontrar la fuerza necesaria para detener en 8 segundos un camión de 3.000 kilogramos que va a 800 kilómetros por hora por un camino recto y horizontal. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando aquí? Nos estamos enfrentando a un ejercicio que pareciera ser que tiene parte cinemática y que tiene parte dinámica, porque nos están pidiendo encontrar la fuerza, ¿cierto? Pero nos están diciendo que el móvil, que tiene una cierta masa, se detiene en 8 segundos, o sea, recorre una cierta distancia en esos 8 segundos y nos dan la velocidad a la que va el móvil. Entonces, este es un ejercicio combinado de cinemática con segunda ley de Newton, si ustedes quieren. Entonces, traten de realizarlo también. Nos vemos en 10 minutitos. Profe, ¿está por ahí? ¿Aló? ¿Me habló alguien? Sí, profe, yo. Profe, le quería hacer una consulta. Dígame. La F que estamos buscando tiene que ir para el lado contrario hacia que va el camión, ¿verdad?
Por ejemplo, si lo dibujaran en un diagrama de cuerpo libre. Veamos. Dice, encontrar la fuerza necesaria para detener en 8 segundos un camión de 300 kilogramos que va a 80 kilómetros por hora por un camino recto y horizontal. Si yo, bueno, aquí puedo definir el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, supongamos que el camión va hacia la derecha. Entonces, si yo lo quiero detener, tendría que imprimir una fuerza en dirección contraria a ese movimiento, porque de otra forma lo que voy a hacer es ayudarlo a continuar moviéndose. Así que sí, tendría que ser en dirección contraria del movimiento. Profe, me dio 8400, ¿estará bien o no? 8400, sí puede ser. Yo tengo 8310. Puede A mí ser me por dio decimal, así que 8100. 8100. Veamos, vamos a ir viendo. Guardan esos resultados, porque lo que me interesa por ahora, bueno, no sé si habíamos dicho que trabajásemos con 2 decimales, pero está bien. Veamos si coincidimos en el álgebra y en la aplicación de la ecuación, que es lo que me importa por ahora. Bueno, no sé si ya que estamos, algunos ya tienen listo el ejercicio. José dice me dio 8333 con dirección negativa. Claro, ahí depende si lo definimos en la misma dirección el movimiento. Así que por ahora está súper bien eso, pero lo que me interesa es la magnitud o el módulo de esa fuerza. Así que estaría bien. 8333 está cerquita del 8310 que tengo yo. Así que estamos bien. Veamos el ejercicio porque veo que ya está resuelto. No sé los demás, pero ya tenemos resultados interesantes. Entonces vamos a ir a la pizarrita. Ya, ¿quién de los que me contestó? Yo primero voy a hacer algo, voy a anotar los datos, que serían que la masa son de 3000 kilogramos el objeto, en este caso el camión, que su velocidad final va a ser de 0 metros partido por segundo porque se va a detener, y eso lo hace en 8 segundos. O sea, se detiene. Ya, y lo otro que es, tengo una velocidad a la que viene el móvil, que la vamos a considerar como velocidad inicial, que son de los 880 kilómetros por hora. Y como tenemos que trabajar en el sistema internacional, tenemos que pasar todo eso a metros partido por segundo. Así que 1 kilómetro, o sea, ya hagamos primero con mi torpeo mejor. 1 hora son 3600 segundos. Y 1000 metros son 1 kilómetro. Lo que hice ahí fue hacer aparecer unos. ¿Para qué? Para que se vaya el kilómetro con el kilómetro y se vaya la hora con la hora. Y me quedan metros partido por segundo. O sea, esto va a ser igual a 22,22 metros partido por segundo. Tengo mi velocidad inicial. Entonces ahora sí. Ahora díganme que alguien de los que me contestó, ¿qué es lo que hizo? A ver. Yo, profe, Dale. después de hacer la conversión, Ujú. recordé la fórmula de Newton, que era la fuerza igual a la masa por la aceleración. Ya, perfecto. Así que primero la escribí, el F es igual a m por a, y recordé que tengo los 3000 kilogramos, así que me faltaba la aceleración solamente. Perfecto. Hice lo mismo que usted, la conversión, y la aceleración es igual a la velocidad final menos el tiempo final. O sea, es igual al inicial, pues, menos, o sea, Al la tiro. diferencia, el delta. ¿Sí? Entonces, como no me daban los Espérate. datos, ujú, ¿El delta velocidad igual a qué cosa? delta velocidad partido delta tiempo es la aceleración. Perfecto. O sea,
Mm, podemos anotarlo como velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial, aceleración, o lo podemos anotar también como velocidad final igual velocidad inicial más AT o delta T, o simplemente T. No pongamos el T final porque supongo que el T inicial lo tomaste como 0. Anotémoslo así. Ya. ya, y al momento de hacer la división de 22,2 menos 0 partido 8 menos 0, porque si bien el ejercicio no decía el tema de que fuera final o inicial, lo quise interpretar como 0, si no, no podía trabajar. Me dio 2,77 en la aceleración y ahí la aproximada 2,8 metros partido Ya, segundo al cuadrado. ya, ¿me puedes repetir de nuevo esa parte porque no te entendí? Ah, que la aceleración partía a dividir. Entonces reemplacé el 22,2 a 22 arriba para sacar la aceleración. 22,2 metros partido por segundo menos 0 partido. El 8, que era el tiempo que me daban, Claro, menos 0. claro, como eres tú el que está midiendo, entonces tu tiempo inicial lo tomaste como 0. Eso es lo que siempre Sí, llamamos en general el T sub 0 igual al T inicial, porque yo puedo fijar mi T0 en 0. Pero eso no, en general no siempre va a ser así, porque el problema te diga, el tiempo inicial era de 20 segundos, entonces eso es para jugar un poco, pero yo puedo setear eso a 0 de nuevo. Pero eso depende del problema. Pero súper, ¿vale? ujú. Entonces esto es igual a El, la aceleración. sí, la aceleración me dio 2,77 metros por segundo al cuadrado. Partido segundo al cuadrado, perdón. ¿No te dio menos 2,77. 2,77? No, porque trabajé con valores positivos. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar simplemente. Bueno, ahí se entiende que es la magnitud, así que no hay problema. Por si Y, hay, des- por si acaso, por ujú. si alguien. Ahí. Ya. Y ahí fue donde hice el cambio, porque lo que hice fue usar cifras significativas y lo pasé a 2,8. Y después Em, del 2,8, ujú, perfecto. Sí, claro, tú cortaste. y, Eso ya. Sí, lo entiendo. y después lo multipliqué por 3000 y me dio la fuerza, que eran 8400 newton. Pero en Entonces. este caso sí lo. Ujú. No, termina, dime. O sea, si es que lo usas, va a dar 8100. Claro. La idea Y es eso. que, si bien es cierto que los resultados, todos los resultados finales de algo tengan dos cifras significativas, o sea, perdón, dos decimales, en este caso tres cifras significativas, es no cortar ahí a un decimal, dejarlo con dos. O sea, si yo aquí me hubiese aparecido un tercero, ese sí lo puedo aproximar para que me dé el 277, por ejemplo. Así el resultado final da 2311, pero a ti te dio 333, parece, ¿no? 8330. Que por ahora está bien. Yo lo digo para cuando aparezcan en una pregunta la alternativa. Entonces quedamos con dos decimales y siempre aproximar en el resultado final a dos decimales. En palabras simples. Profe, ¿por qué la velocidad final es... No hay velocidad final, es la velocidad inicial de 22,22 metros partido segundo. La velocidad final tiene que ser 0 porque el móvil se detiene. ¿Sí? Dominique, Entonces solo reemplazo mal ahí en la cosa. ¿yo? Sí. Claro, gracias Dominique. Yo noté mal acá. Claro, yo noté porque el colega me dijo que no había. ¿Cómo fue lo que me dijiste? Velocidad final tiene que ser 0 metros partido por segundo menos los 22,22 metros partido por segundo. Gracias, Dominique. Sí, pues si no estaría mal esta cosa. Entonces, la velocidad inicial vale 22,22 y la final vale 0 porque el cuerpo se detiene en esos 8 segundos. Entonces, el tiempo final sería 8 segundos y yo partí midiendo. Recuerden que podemos setear ahí a 0 el tiempo inicial a 0 segundos. Por eso yo había anotado aquí el menos, pero como nos interesa la magnitud solamente, dejamos el valor por ahora. Pero recordar, la aceleración es un vector, así que
estaría súper bien. Si queremos anotarlo como vector, sería negativo, ¿cierto? En la dirección Y, por ejemplo, o X, qué sé yo. Eh, por lo tanto, eso nos va a ayudar con la dirección finalmente por la componente en la fuerza. También va a ser negativa. Entonces eso me está diciendo que va en dirección contraria, ¿cierto? Del movimiento. O de donde yo definí los positivos. Gracias, Dominic, porque si no habría estado mal el ejercicio. Pero la intención fue hacerlo correctamente. Como estamos conversando, ocurren esos problemillas. Así que eso quiere decir que están atentos. Muy bien, muy bien. Gracias a los dos participantes. Profe, Cuénteme. ¿sabe que yo usé 2,76 como aceleración y de resultado me dio 8.280? Está muy alejado. Sí, eso es lo que les digo yo. Por ahora, como estamos practicando, no importa si yo aproximo a 2,8 o 2,76 y no aproximaste al 7, pero quedemos que, por ejemplo, supongamos que era 2,76,8. Y la regla que vamos a usar es que aproximemos los resultados finales, no los entremedios, porque aquí, por ejemplo, no sé, podía haber sido 7.400,33, 34, 35, etcétera, etcétera, la cosa que nos dio este resultado como resultado final. Y ese lo podemos aproximar a 2, o sea, nos habría quedado 2,77, como es el caso. Y ese lo reemplazamos en otra parte donde haya que hacer otro cálculo. Pero los resultados finales siempre con dos decimales. Eh, ¿Por qué? Porque se nos ocurrió, o se nos ocurre por esta vez, para poder tener para estar todos de acuerdo, porque si no, claro, por ejemplo, si me da 2, 7, 6, 8, 9, 10, 15, 20, ¿dónde corto? ¿Sí? Y todo eso van a variar el resultado final. Pero vuelvo a repetir, por ejemplo, si usted hubiese hecho eso, o el compañero lo mismo en la prueba y marca la alternativa que, supongamos que yo hubiese puesto 8, 3, 10 como resultado final para la fuerza, y en otra alternativa pongo 8, 3, 33 y otro valor, y el compañero marca el otro, obviamente le va a parecer malo. Entonces él me escribe un correo y me dice, profe, ¿por qué no le pega una revisadita? Porque yo ocupé, no sé, pues, 3 decimales, no 2, y veamos. Entonces yo corrijo eso y eso estaría bueno. No hay problema con eso. Ya, chiquillos. Si se fijan, vamos de a poquito avanzando. Y vamos a hacer el ejercicio 3 en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos. El ejercicio dice: a un cuerpo de 20 kilogramos que se desliza horizontalmente, se le aplica una fuerza de 98 newton en dirección paralela al movimiento. O sea, muy parecido al ejercicio anterior, con lo que preguntaba la compañera. Entonces la pregunta, o punto seguido, dice: encontrar la aceleración del cuerpo. O sea, muy parecido a lo anterior. La pregunta es: ¿qué velocidad tendría a los 5 segundos si parte del reposo? O sea, me están cambiando un poco la pregunta respecto al ejercicio anterior, pero pareciera ser que el procedimiento pareciera ser muy parecido, similar. 3 minutos. Desde ahora, ya.
Ya chiquillos, a ver, la presión, ¿funcionó o no? ¿Alguien lo alcanzó a hacer? ¿Alguien calculó algo? Que hable ahora. Yo, profe, Dale, a ver. primero saqué la aceleración, ¿Ya? entonces ahí despejé con la ecuación 98 newton, es igual a 20 kilogramos por la aceleración. Ahí pasé dividiendo los 20 kilogramos al otro lado y me quedó 4,9 metros por segundo al cuadrado la aceleración. Perfecto. Traducido en álgebra sería, aplicamos, ¿cierto? La segunda ley de Newton, como estamos en una dimensión la anotamos así, componentes solamente a lo largo del eje X o Y, depende de lo que hayan elegido. Y lo que dijo la compañera entonces que quería encontrar la aceleración. Entonces, por lo tanto, tiene que dividir la magnitud de la fuerza por la magnitud de la aceleración. Se reemplaza ahí los 98 kilogramos, o sea, perdón, los 98 newton por los 20 kilogramos. Va a dar una aceleración de 4,9 metros partido por segundo cuadrado. Muy bien, luego, Y después despejé la aceleración con la fórmula de aceleración, que es velocidad inicial, velocidad final menos velocidad inicial, partido en tiempo final menos tiempo inicial. Y ya, como dice que el partido en reposo, ¿sí? puse 4,9 metros partido por segundo al cuadrado es igual a x menos 0, porque es la velocidad inicial, Ujú, dividida en 5 menos 0, porque perfecto. es el tiempo en el que empieza. ¿Y te dio? Y ahí pasé multiplicando el 5 al 4,9, me dio 24,5 metros por segundo. Perfecto. Entonces, mira, como es lo mismo lo anterior, pero ahora lo vamos a escribir como la ecuación cinemática, esto de tener la posición, aceleración y velocidad. Así que vamos a escribir en lo mismo, sí, chiquillos, pero solo que lo estamos escribiendo como esto. ¿Ya? Entonces, la velocidad inicial dijo la compañera que la consideró como, o sea, parte del reposo, así que velocidad inicial v sub 0 metros partido por segundo. Eh, la velocidad es la que quiero saber, esta. ¿A qué tiempo? A los 5 segundos, que corresponde a la velocidad final, ¿cierto? Aquí dentro, entre paréntesis, estoy poniendo los 5 segundos, que sería el tiempo en el cual quiero calcularla, por supuesto. Y como ya encontramos la aceleración, 4,9 metros partido por segundo cuadrado, y el tiempo en el cual yo quiero calcular eso, que serían los 5 segundos, entonces tengo que la velocidad a los 5 segundos va a ser de 24,5 metros partido por segundo. Entonces, es lo mismo, pero es otra forma de verlo o escribirlo a lo anterior. Pero esto, recuerden, es lo mismo que eso, solamente que aquí lo estamos viendo como lo estoy anotando ahora, y en el caso del ejercicio anterior, ¿cierto? Como si fuese una aceleración media. Pero recordemos que siempre nos gusta saber en todo instante de tiempo, entonces para eso anotamos mejor como la ecuación de la cinemática, que depende del tiempo ahí de esa forma. Porque estoy considerando el test inicial 0. Bien, chiquillos, chiquillas, mañana vamos a partir con el ejercicio 4 y vamos a seguir machacando con esto. Altamente recomendable, ¿cierto? Que traten de hacer el ejercicio 4, el 5 y así sucesivamente, pero si no, no importa porque estamos practicando, todavía no le aprieto el acelerador. Los compañeros que hicieron el comentario de que no estaban poniendo mucha atención o que les costaba un poco, a poner pilas, porque ya está toda la carne en el asador, no vaya a ser que se les queme, y si se quema el asado no se puede comer, así que a ponerle empeño. Si se fijan, no es complicado. Los ejercicios que hicimos hoy día, los 3 ejercicios son como cuando los autos los van a reparar, ¿cierto? Y salen a rodaje, estamos en rodaje con esos 3. Los 4 primeros ejercicios son de rodaje. El quinto ya es más... A ver, déjame ver. Claro, el quinto ya es tierra firme.
pero también en combinación con cinemática. Y de ahí nos vamos a desprender un poco de la parte cinemática y vamos a analizar solamente pura dinámica, pero para que se den cuenta que hay ejercicios que se puede calcular cinemática y dinámica en conjunto, ¿ya? Así que nos vemos mañana, chiquillos, a la misma hora, mismo canal. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Profe, que Chao, esté bien. profe. Chao, Chao, profe. Chao, Que le vaya bien. chao. Chao, Chao, profe, que esté bien.